Hoy estamos aquí en Dual Glory en un nuevo programa. Vamos a compartir hoy con un invitado, Ezequiel Borja. Hoy está con nosotros Deo Charcuaga para compartir este programa y espero que te quedes con nosotros porque vamos a hablar cosas muy, muy interesantes. ¿Te presentas, Ezequiel? Pues bueno, como has dicho, me llamo Ezequiel y soy de la iglesia de Charcuaga. Y nada, y muchas gracias por esta tarde, por poder compartir y hablar cosas de Dios, experiencias o lo que surja Muy bien. para ser de bendición. Bueno, comentar que él es el actual dirigente de la Juventud de Vizcaya, ¿vale? De todas las iglesias que comprenden Vizcaya, él es el dirigente actual y él nos va a contar, pues, historias que a él le han marcado o no sé, o lo que ha hecho, proyectos, no sé, Ezequiel, me gustaría que tú desde ahí empecemos a contar a la audiencia qué es ser un dirigente de la Juventud de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Vizcaya. Bueno, pues actualmente, bueno, como ya sabes, es organizarnos un poquito y reunirnos juntos a adorar, a buscar a Dios, traer a algún hermano que nos predique. Pero bueno, yo cuando los cogí, siempre ha sido la idea de, seguimos teniendo visitas, pero siempre quise dar un paso más adelante y no simplemente simplificar a traernos visitas, ¿no? Y decir, intentar ayudarnos, colaborar, sacar algo bueno de todos, porque cada grupo de jóvenes tiene una cosa, otro, y sobre todo fomentar en los líderes, que es con los que suelo trabajar y hablar, pues que se tiene que mover a enseñar la escritura, no solamente, porque a veces queremos hacer administraciones nuevas y ser un poquito, como dicen, más divertidos, y lo hemos limitado, que sea a un partido de fútbol o una cena, ¿no? Administraciones así. Que está bien eso, todo es bueno, no es malo, pero nuestro trabajo, yo personalmente, trabajando en los jóvenes de mi iglesia, siempre ha sido lo que ha traído fruto, ha sido enseñar la palabra, en mostrar a la gente a Dios, y el que llega a conocer a Dios, más que al sistema, a la armonía, a lo social, es el que cuando viene el problema permanece, como siempre. Claro que sí. Pero bueno, tú como dirigente, claro, tú estás en un balcón bastante diferente de mi postura, ¿vale? Yo no veo lo que tú ves. Tú estás visitando las iglesias, estás reuniendo muchos grupos, estás haciendo pues alguna que otra convención. Y claro, la idea que tú decías de que no es simplemente traer visitas, que es verdad, que esa no es la idea de traer visitas para juntar a la gente, que son buenas, sino cómo realmente desde tu lugar, desde tu cargo, Ezequiel, cómo realmente puedes ayudarles a los jóvenes a, no sé, a seguir caminando. Pues intentamos eso fomentando, enseñando lo que tienen que... Por ejemplo, mira, hay algo que se habla mucho, que lo habrás escuchado mucho, ¿no? Que se dice, esta generación es más débil, es más light, es más flojilla, falta de pasión. Pero yo me he dado cuenta de algo, como líderes nosotros tenemos que hacer autocrítica. Muy bien. Nosotros, por ejemplo, dentro de todos los fallos que hemos podido tener cuando éramos jóvenes y lo que sea, pero es verdad que éramos los jóvenes muy apasionados, yo me acuerdo que íbamos a las 4 de la tarde a orar y todas las noches a buscar a Dios, leyendo la escritura mucho, pero eso queda el fruto de lo que otros sembraron en nosotros. ¿Qué ha ocurrido? El fallo ha sido nuestro. No hemos sabido sembrar eso en las generaciones, esa pasión. Y el trabajo nuestro, de los líderes, y lo que nos falta a la juventud hoy en día es sembrar lo que han sembrado en otros. Pasión por el Evangelio, pasión por las cosas de Dios, pasión por la Escritura, pasión por la oración. Evangelio. Estás diciendo que lo que hemos aprendido, lo que hemos visto de nosotros de atrás, no lo hemos aplicado nosotros. No lo hemos sabido enseñar. No lo hemos sabido enseñar. No lo hemos sabido trasladar. Claro, porque realmente lo que hemos visto ha sido mucho y hemos visto mucho fruto. Tú y yo somos el fruto de ello. Claro. Entonces, pero y el acercamiento a ellos cara a cara, o sea, en persona, o sea, ¿tú realmente tienes con ellos también ese trato o es siempre grupal? A ver, luego hay iglesias que por distancia un poquito, pues no tanto, pero por ejemplo jóvenes de Bilbao, por cercanía, o jóvenes de Sestao, algunos conozco, Santurce, la mayoría que se acercan y hablamos, pues sí, me gustaría estar más con ellos y es el trabajo también que intentamos y trabajar más con ellos, pero bueno, en verdad mi trabajo es motivar a los líderes para que sus líderes motiven a los jóvenes, es decir, organizarnos a los que dirigen ellos para que ellos... Vale, que es más realmente estar con los líderes de las iglesias, de los juventudes. Cuando hacemos reuniones vienen todos, Sí. pero por ejemplo hay, no voy a decir nombres, pero hay iglesias hoy en día después de la pandemia que se han quedado sin grupo de jóvenes. Vale. Claro, y yo para mí es inconcebible
que una iglesia no tenga un grupo de jóvenes. Sabiendo que es el futuro de las iglesias. Y hay gente que me dice que van 3, me da igual que sean 3 que 30, ¿no? No importa el número. Y claro, lo que te motivar de que no se pueden conformar con ello. Hay que luchar, hay que pelear. Yo, por ejemplo, cuando fui de pastor y volví a mi iglesia, me encontré que no había grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes había desaparecido. Hablé con el pastor, cogí 3 o 4 jóvenes y niños muy jovencitos y empecemos todos los días horas. Todas las noches íbamos, nos metíamos en la oficina, ahora un día había 3, otro día había 6. Y así te estoy hablando igual 4, 5, 6 meses. Hasta que un día de septiembre, sí creo que septiembre por ahí, bajaron los jóvenes de aquí de Bilbao, los invité yo, hicieron la obra de teatro y fue un estallido. Se convirtieron, no sé si ese día igual 15, 16. Pero después de eso empezaron a venir y hemos tenido reuniones que Israel, que estaba de pastor hijo de Denis, estábamos hasta 70 jóvenes. Y fue un estallido, pero empecemos desde cero, desde tener 3 o 4 niños de la iglesia y no los conformemos. Al final trabajando, Ezequiel, quieras que no, sabiendo por qué trabajamos, Dios tiene que... Claro, a ver, está claro, el que siembra, recoge y no hay más, es una ley. Muchas veces creemos que no, que nos venga todo hecho y haciendo lo mínimo. Claro. A veces hay que... Lo que pasa es que hay grupos que creen que la forma de que la gente venga es simplemente trayendo una visita. Pero la gente viene cuando oramos y clamamos y pedimos al Espíritu Santo que Él convenzca de pecado. Traemos visita para que nos sean de bendición. A mí me encanta traer visitas. Y el día 7 tenemos una visita. Pero no para traer gente. Hay que orar, hay que rogar para que el Espíritu Santo sea el que llame, el que le arguye. Y luego nosotros, constantemente, ir llamando a la gente. Lo difícil, lo que es forzoso. A mí, particularmente, yo recuerdo cuando era joven, Ezequiel, que una llamada de mi dirigente en un momento puntual de mi vida en el que yo necesitaba esa llamada, a mí me hizo mucho, mucho bien y es más que si 1000 iglesias orasen por mí. Al final, somos esa herramienta que Dios usa para ese momento puntual de un joven que está necesitado de ti y que a través de una simple llamada, ¿cuánto bien le podemos hacer? Sí, los jóvenes, los líderes, como sigo insistiendo en lo mismo, hay que estar muy cercano. Hay un libro que la portada ya simplemente es un mensaje, no solamente para los líderes de jóvenes, sino también para pastores, es el pastor tiene que volver a oveja. Si no, no sirve para nada. No, yo no puedo subir a un púlpito, predicar muy bien, me inviten a cenar. Qué bueno. O visitas, pero si no te mezclas con la gente. Y mezclarte no es solamente dar la mano, igual buenas tardes, es saber los problemas que tienen, dónde sufren, dónde... Y luego te encuentras, bueno, que tú también has trabajado mucho bajo de tú, pero te encuentras con cosas y saber comprenderlos, porque cada joven es un mundo. Ponerte en su lugar. Y, por ejemplo, nosotros, en nuestras iglesias, nos encontramos con gente muy diferente. Yo, por ejemplo, recordaba, hace unos años atrás, tenía un joven que me llamó su padre, mira, a ver, habla con él porque está muy mal, tiene un gran problema, lleva un par de semanas, está depresivo. Bueno, le llamé, estuve con él 3 horas de reloj, hablándole con la palabra, con textos. ¿Cuál era su problema? Que estaba pedido y su novia le había dejado. Claro, para nosotros personalmente, digo, tampoco te devuelvan lo claro. Pero no, lo gracioso no es esto. El tema es que estuve 3 horas hablando con él. Este joven se pensaba que era Joz. Y no exagero, ¿eh? Se pensaba que era Joz. Que por qué Dios le daba a esa novia y luego se la quita. Un montón de cosas así, ¿no? Pero la gracia es que ese mismo día yo le dejo en su casa. Y según le dejo, me llama otro joven por teléfono. Me llama. Y este joven, sus padres separados. Su padre conviviendo con una que no es su madre. Bueno, un caos de casa, ¿vale? Un caos de casa. Un niño que había estado preso, con problemas y de todo. Bueno, pues sin mentir, 7, 8 minutos le estuve hablando de lo que tenía que hacer, cómo se tenía que acercar a Dios, que esto era unos años de transición, pero que lo que haría ahora, el día de mañana, lo iba a ser de bendición para su casa, para su vida, que se olvide de... Hay problemas en casa, sí, pero tú céntrate en Dios, es decir, dándole consejos de que el buen camino es el bueno, que lo fácil es rendirse y tirarse a la mala vida. Bueno, pues me acabó, me dijo, me has hecho bien, voy a seguir ahí, voy a esforzarme. 8 minutos y su casa es una ruina. Y en 8 minutos le bastó. Se me agotó 3 horas y no te quedas que se fue contento. Pues a veces nos encontramos con jóvenes así, que hay unos que se ahogan en un vasito de agua pequeñito y otros en un mar, nada. Está como el que rompe un plato de la vajilla y se está muriendo. Y el que rompe la vajilla entera, bueno, no pasa nada, ya se ha comprado otro. Pero el que lidera a los jóvenes, tienes que saber que hay diferentes problemas y lo que no te hunde a ti, a mí me hunde. Yo creo que tiene que ver con el crecimiento también. Al fin y al cabo, hay gente muy nueva, que ya poco tiempo, y lo poquito, pues se les hace un mundo. Y hay otros que ya han tenido tantos batacazos, que aunque lo veamos como Job, tú has dicho, sufriendo,
bueno, las da un consejo, las tira para arriba y venga, y camina. Al final, necesitamos estos dirigentes que pasen tiempo con la gente que realmente lo están pasando mal. Y hoy vivimos en un tiempo, Ezequiel, muy complicado, en que a nuestros jóvenes se les están poniendo ideas de tan malas, que no me sale la palabra, tan malas de que haz lo que quieras, da igual todo, y la gente se lo cree. Da igual, y da igual todo. Y no importa lo que piensen, que eso es peor todavía, no importa qué es lo que pienses, tú haz lo que tú quieras, que al final la gente, si quiere hacer daño, y van a de huello. Sí, han vestido la autoaceptación como que fuera algo. Pero claro, yo tengo una falta, algo malo, y me acepto. Claro, es la psicología fácil, porque es quiérete como tú quieras, como tú eres. Pero el tema es lo difícil que es esforzarse a cambiar, a transformarse, a no aceptarme como soy y decir, no como soy, sino como yo he pensado equivocadamente que me creo. Y encauzarme por lo que es. Pero eso es complicado, ¿eh? Claro, pero lo que tú has dicho. Es violento. Yo soy así, soy violento. Ya, pero eso es un problema, tienes que cambiar. Lo que pasa es que la psicología hoy en día, que hace años en un estudio que dábamos para los jóvenes, este tema, lo tocábamos. Por ejemplo, el tema de ser gay y esos temas, hace años estaba psicológicamente visto como una enfermedad. Sí. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la psicología, para meter los parámetros de qué es una enfermedad, utilizan 2 parámetros. Uno de ellos, ¿cuál es? El primero es cuando esa enfermedad psicológica te puedes hacer daño a ti físicamente o a otros. Entonces lo catalogan como enfermedad o problema. Y otro es cuando el índice sube de probabilidades. Es decir, cuando hay 3 personas que hacen esa misma acción que tú y hay 1 millón que no, pues sigue siendo un problema. Pero cuando ese número de 3 pasa a 300 o pasa a 3000, ya lo dejan de ver, lo dejan de normalizar y ya deja de ser un problema. Pero en verdad, si mirábamos como que fuera una enfermedad, no diríamos que es una enfermedad, es una pandemia. Se ha convertido en algo peor todavía. Porque hay mucho más. Claro, y lo que hoy en día nos enseñan como que eso, que alguien tiene que entender que cuando uno nace hombre, que su biología, su físico, su cuerpo, su ADN le dice que es hombre, pero su mente le dice que es otra cosa, es un problema que tienes de identidad. Como que yo ahora diría que soy ruso y soy rubio. Pues es imposible. Soy moreno, soy gitano y soy de España. Es decir, voy en contra de lo que soy. ¿Por qué no me voy a aceptar tal como soy? Lo que pasa es que lo que quiere el enemigo claramente es que la gente se acepte tal como es. Tú eres así, yo soy así y no cambio. Pero hay un plan ahí del enemigo en el cual nos hace crecer. Cuando lo que Dios... Hay gente que ve a Dios como aquel padre que te exige algo que tú no puedes alcanzar. Pero es que en verdad lo que Dios nos exige es para lo que hemos sido diseñados. Hay gente que piensa, es que Dios quiere que seas santo. No es que tú has sido diseñado para ser santo. El origen del hombre es para glorificar a Dios. No hemos sido diseñados para pecar. Eso es un fallo que ha habido en el camino en el hombre. Pero el diseño de Dios el hombre es para darle la gloria a Dios. Intenta meter un motor de un Mustang en un 600. ¿Qué pasaría? Que las ruedas volarían. No tiene la capacidad de soportar un motor 3000. Imposible. Pues así es el hombre. Somos diseñados, como tú has dicho, para hacer cierta cosa que Dios nos ha diseñado. Ya está. Entonces, entrando ahí, si nos aceptamos tal cual somos o tal cual nuestra mente nos dice que somos, vamos mal. Pero si nos vemos al espejo y decimos somos lo que somos, más o menos Dios, ahí sí, ¿no? Claro. Vale, pero es complicado, Ezequiel. Es un tema complicado y que encima daríamos... Esto es un tío vivo. Daríamos muchas vueltas. Hay muchas ramificaciones. Hoy en día todos lo enseñan, no solamente en tema del colectivo LGTB, No, hay mucho más. Sino en temas hoy en día de pecado, de adicciones, de carácter, de forma que son la juventud hoy en día. Hoy no llaman pecado a lo que antiguamente se llamaba pecado. Hoy no lo llaman. Hoy lo llaman un trastorno, hoy lo llaman esquizofrenia, hoy lo llaman de 1000 formas menos pecado. Pecado, eso es una palabra antigua y obsoleta, lo cual para nosotros no es así. Lo que la Biblia llama pecado de un principio, hoy también es pecado. Sí, es de pecado, claro. Pero, ¿y tienes alguna historia así que nos puedas contar, así más o menos? ¿Cuánto tiempo llevas ya con los jóvenes tú? Pues, a ver... Con pandemia y todo, ¿no? Es como que no cuenta, ¿no? Con pandemia. Pues ya digo yo que no, es que no soy malo las fechas, pero creo que unos 4 años puede ser. 4 años ya. Sí. Ya son años para tener experiencias y haber vivido cosas muy, muy buenas también. Sí, lo que pasa es que yo lo he dividido en 2 etapas, porque antes nada más los cogí, la juventud en nuestra zona, por ejemplo, estaba te demandaba, no sé si te acuerdas que empezamos a hacer las casas evangelizadas, sí. estudios, empezamos a hacer estudios bíblicos. En mi iglesia, por ejemplo, ya les empezaba a enseñar doctrina sistemática, hicimos unos cursos de estos de colectivo LGTBI
queríamos hacer unos estudios de apologética también, de defensa del Evangelio, es decir, porque te demandaban todo eso. Pero la pandemia espiritualmente ha hecho atrasarnos un montón a la juventud, pero mucho. Y el tema es que hoy en día les cuesta mucho reaccionar a muchos. Hoy en día, como te decía antes, hay iglesias que incluso no hay grupos de jóvenes. Y cuando antes era algo que los jóvenes te demandaban oraciones, te demandaban retiros, y decir, estaban... Yo siempre digo que es el motor de la iglesia. Al final, un grupo de jóvenes sólidos es el motor. El de la iglesia es el futuro de la iglesia, es el mover, es todo. O sea, que yo no concibo una iglesia sin grupo de jóvenes. Pero bueno, volviendo a lo de algo en ese tiempo, antes o después de la pandemia, que a ti te haya marcado un día especial, no sé, ¿qué nos puedes decir de eso? Eso, como te iba diciendo, antes de la pandemia fue muy fácil, como yo diría, pero aquel día ahora cuesta más. Pero dentro de lo que cueste más, sí he descubierto que jóvenes que a pesar de todo, aunque débiles, aunque hayan sido machacados, aunque espiritualmente eso, siguen ahí. Muy bien. Y siguen demandando y siguen queriendo a Dios. Y por ejemplo, hace un tiempo atrás, un par de meses, hablaba con un joven de una iglesia y yo recordaba, le decía, hace un montón de tiempo estabas muy bien, ¿qué tal vas y tal? Y él me decía, mira, no estoy como antes, pero sigue habiendo ese anhelo en mí, esas ganas de buscar a Dios, ese hambre de Dios. Y yo me acordaba que era algo que hablábamos hace tiempo, que a mí esa oración se me quitó, pero he vuelto a tenerla, que era, no sé si lo he alguna vez, pero yo me acuerdo hace años yo oraba mucho y decía, Señor, pon anhelo en mí, anhelo por leer tu palabra, anhelo por orar, por buscarte, que no se vaya esas ganas y esa pasión. Y yo, aunque sea un joven, que haya visto, que creo que hay más, evidentemente, pero uno que todavía, aunque débil, con golpes y machacado, vuelva a tener pasión, vuelva a tener ganas, a mí es algo que me motiva. Es algo que me motiva a vamos a seguir, vamos a pisar el acelerador, ya vale de frenar, de estacionar y de parar. Vamos adelante y con ganas de proyectos con los jóvenes para hacer adelante. ¿Sabes qué pasa? Que quieras que no, el parón de la pandemia hizo tanto mella, hizo tanto estrago, que las pausas no son buenas. Claro. En ese sentido, ¿vale? En temas juventud hay pausas que son buenas, pero esta no. ¿Por qué? Porque la gente, lo que tú dices, se refugió en sí mismo, no tenían ese trato con los demás jóvenes, no teníamos ese compañerismo, no había esa sociabilidad que hubo. Entonces todo eso a muchos, y sobre todo a los que llevan poquito tiempo, pues les afectó de tal manera que muchos, yo creo que muchos dejaron todo. Sí. Muchos. Y hoy son los que tenemos que estar pescándolos. Hay que volver a pescar cerca de casa. Hay que volver a pescar cerca. No, eso es. A los de casa. Y uno de los proyectos que me ponía a la vuelta esta era, uno, reunirnos, que reunirnos ya era como algo grande. Luego, ahora estamos en intentar animar a lo que ya hay en casa. Muy bien. Y una vez consigamos alguna vez, Dios quiera, animar a lo que hay en casa, encender lo que hay en casa, ya pues salir fuera. Porque a veces, siempre hay que estar evangelizando. Sí. Pero a veces traes a gente y ve lo que hay en casa y no es el mejor lugar de traer a un... Claro. Bueno, pero de todas formas tampoco... A ver, es que ahí tengo yo un dilema, ¿vale? Porque muchas veces, porque en mi casa no están las cosas como yo quisiera que estén, dejo de hacer otras cosas que sí son importantes. O sea, yo creo que tenemos que evangelizar de tal forma que Dios se va a encargar. Claro. Entonces, yo lo tengo que traer. Es verdad que a lo mejor igual vienen al culto y no predican el mejor mensaje, no sube el mejor siervo, pero bueno, vamos a dejar también que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Yo, por ejemplo, en Charcuaga hemos tenido en este tiempo mucha cosecha. Y cosecha, para mí, por ejemplo, importante. Tenemos, por ejemplo, un hombre que viene de la iglesia que no es gitano. Uh-huh. Y se entrega al Señor, vino solo, se acerca a Dios y este año se bautiza. Qué alegría. También, por ejemplo, tengo mi primo Lazar, que es un hijo de un tío mío, que somos primos hermanos para las dos partes. ¿Qué tal está? Bien, y gracias a Dios, Lazar, bueno, tú lo conoces. Tú conmigo. Está con problemas de ley. Lo tuve yo allí. Es decir, ha tenido muchos problemas. Yo, por ejemplo, es que mi primo Lazar, mi padre es hermano de su padre y mi madre hermana de su madre. Somos como hermanos. Y de pequeños éramos zipizape, y carne. Y, por ejemplo, pero yo cuando el Señor me tocó el corazón, yo me vi fuera del culto, porque yo ni pensaba en Dios, ni sabía que era Jesús, ni era Virgen, ni sabía nada. Al principio. Pero el Señor me tocó un día el corazón y se acabó. Y cambié, sin decidirlo, ¿eh? Fue Dios que me hizo... En verdad, el tiempo me di cuenta que digo, pero si he dejado esto, eso. Y fue obra de Dios. Pero, sin embargo, mi primo siguió por ese camino. Y yo recuerdo que muchas veces yo y mi tío, por ejemplo, y en la iglesia, hemos orado muchas veces por mis primos. Yo siempre... Claro, normal. Yo hace años, hoy día tengo primos más jóvenes
que se han acercado a Dios, pero yo me acuerdo que yo me sentía un poquito raro porque siempre en la iglesia decía, somos todos los primos que tengo, y uno se te hace esto. Y yo tengo amigos en la iglesia que están sus hermanos, y a mí siempre pues mi primo, mis hermanos, ¿no? Estaría bien. Y él, por ejemplo, que ahora está en la iglesia, lleva una temporada que está viviendo muy bien, escuchando la palabra con una pasión, con una devoción en sus cultos, y este año que se quiere bautizar, pues es una alegría. Me alegro. Te cuento algo de él. Me acuerdo que lo teníamos allí en Basauri y me acuerdo que él venía a los cultos con una gana. Me escribía unas letras, unas libretas, me escribía. Y una día te cuento algo que igual tú no lo sabes. Él libró de la muerte a uno que estaba con él. Le pilló quitándose la vida. Le pilló con una soga del zapato, no sé lo que era, y le pilló como que si él no llega, si llega unos minutos más tarde, se quita la vida. Y me dijo Eleazar, que le cogió del cuello así, le agarró, no te quites la vida, y le empezó a dar versículos bíblicos. De lo poco que sabía él, empezó a soltar versículos bíblicos y ya como que se amansó, como que empezó a llorar. No sé, eso nos lo contó a nosotros y yo me quedé impactado por lo poquito que llevaba conmigo ahí, en el culto. O sea, para que veas tú que Dios se puede utilizar de cualquiera, aunque seas muy nuevo, ¿eh? Hoy en día yo le veo que suele estar ayudando a algún amigo de él que tienen problemas y les ayuda, está hablando con él. Y eso es lo bueno, en verdad, cuando alguien ha recibido ese cambio. Por eso es el tema de evangelización. ¿Cómo podemos tener que decir a la iglesia que hay que evangelizar? Si tenga que ser algo ya intrínseco, algo natural, que salga. Pues si tú has recibido de gracia, pues da de gracia. Entonces, me encanta la palabra natural en torno al evangelismo. Claro. Porque es que, ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar? ¿Por qué no es natural en nuestras vidas? Si otros fueron a donde ti a predicarte, Ezequiel, otros fueron donde ti a decirte, oye, que Dios te ama, que Dios es real. ¿Por qué tenemos que mega prepararnos para ser evangelizar? Que haya gente especialista, muy bien. Bueno, el tiempo también madura, hombre. Eso es. El tiempo madura. Yo, por ejemplo, lo mismo te digo, cuando empecemos a decir de irse a evangelizar, yo reconozco y me da igual públicamente. Yo me di cuenta que miré mensajes y dije tú mañana me dices a mí, Ezequiel, ve y predica un mensaje de evangelización, y te digo, no tengo mensaje de evangelización. ¿No es normal? No. Me he dado vergüenza. Es decir, tú me predicas un mensaje de doctrina de Cristo, de cualquier doctrina que quieras, te lo puedo predicar. Mal o bien, te lo puedo predicar. ¿Sabes que el mejor mensaje de evangelismo es el testimonio de uno? O sea, tú dices, no tengo mensaje, pero ahí yo creo que no has dado en el blanco, porque si tú mismo empiezas a decir ¿qué es tu vida sin Cristo? Ya estás predicando un mensaje de evangelismo. Sí, pero a ver, me refiero a un mensaje enfocado a que te arrepientes y conozcas a Dios. Vale, bien. Yo porque te puedo traer un mensaje de arrepiéntete de ese pecado, pero siempre a un cristiano y con un nivel a un cristiano. Yo siempre mis mensajes son a la iglesia. Despierta, iglesia, cambia. Y lo dices tú. Imagínate, te viene alguien que nunca ha escuchado el evangelio, ¿cómo le predicas el evangelio? Y a mí eso, dice, no, pues es normal que no puedas ministrar ahí. Fíjate, y yo soy a la contra. Yo siempre predico como a gente que nunca ha escuchado el mensaje. Claro. Yo al revés. Y en mi iglesia muchas veces me lo dicen, pero es que estás predicando en la iglesia y ya estamos convertidos. Pero hay que ser equilibrados. Claro. Lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a predicar en la cárcel, en la calle, a gente que nunca ha escuchado el evangelio, que nunca ha escuchado nada de Jesús, y tú les vienes y le dices, oye, que sepas que hay una consecuencia si no cumplimos con la ley. Que sepas que hay un cielo y hay un infierno. Ellos mismos ya se cuestionan todo. Pero claro. Entonces ya le estás dando, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Se quedan flipando. Por ejemplo, y digas porque dice Apocalipsis, la gente no te va. No puedes ir con un versículo de la Biblia todo el rato, no. Eso la gente. Yo escuché una vez a un siervo que no me acuerdo quién era, que decía, hay mensajes que la gente tiene que estudiar teología para poder entenderlo. Y es verdad, es que no. Es verdad que para la iglesia hay que tener un nivel. Y, sí, hombre, y se lo merece la iglesia. Las iglesias Betis Bilbao se lo merece. Que entienden y eso. Y luego un nivel, no me refiero solamente de teología y eso, sino un nivel de la exigencia del evangelio, que hay que ir creciendo, que ir avanzando. Pero nunca olvidando que hay gente que quizás nunca escucha un mensaje y necesita ese mensaje de salvación. Mira, a veces yo enfatizo mucho de que el testimonio es muy importante de cara a lo que somos, ¿no? Somos de Cristo y queremos representar a Cristo en la tierra, pero hay veces que hacemos cosas para Dios y luego no decimos el por qué la hemos hecho. No sé si me estás entendiendo. Como que yo me llevo la gloria. No, la he hecho porque tengo a Cristo en mi corazón y quiero que tú lo tengas. Eso es. O sea, es que las obras no hablan muchas veces. A veces, sí, tú has hecho una obra, no dices nada, pues yo he crecido yo. Ah, qué bueno es el David, que está conmigo en el albergue. Ah, qué bueno que me ha traído bocadillo. No.
Te traigo bocadillo para quitarte el hambre y para decirte que Dios vive y que Dios me manda. O sea, a veces creemos que las obras simplemente, los hechos, nuestros hechos ya tienen que predicar de Cristo. No, no. Haz la obra y luego predica de Cristo. Sí. El papelito que tú das muchas veces, Dios te ama. Bueno, ahí hay algo escrito. Pero ¿qué hay después de ese papelito? ¿Qué dices tú? A veces, por eso soy un poco pesado, ¿vale? Por el tema de que no nos tenemos que llevar nosotros la gloria. No, claro, lo que hagamos para la gloria de Dios. Sí. Todo lo que hagamos tiene que llevarse Dios la gloria. Entonces, si tú, por ejemplo, el día de mañana me acompañas a un albergue, Ezequiel, nos tiramos 4 horas allí, ¿vale? Doblando ropa. Ya ves tú el detalle. Doblando ropa, dando un cacho taza de té y estando allí y me voy y no he hablado con nadie, vamos a quedar como 2 personas que han ayudado, qué buena gente, que se han dedicado 4 horas aquí, pero nadie se le ha predicado de Cristo. Otra cosa sería, Ezequiel, que yo estoy allí en el albergue con una misma camiseta que ya dice algo y encima yo digo, Dios te bendiga, yo estoy aquí porque Dios me manda. Si yo no estaría aquí haciendo esto si no tengo a Dios en mi corazón. O sea, ya es otro nivel. A veces nos quedamos... Sí. Hacen lo difícil y lo fácil no lo damos. Te das cuenta, ¿verdad? Siempre hay que dejar, como que dice, firmar el cuadro. Ahí te voy, firmar el cuadro. Lo hago porque Dios me lo dice. Estoy porque Dios me ha convencido a mí. Te hablo porque Dios me habló a mí primero. Te quiero que te salves porque no quiero que te vayas al infierno. Ahí estás predicando. Y todas las obras que tú hagas después, hazlas, por amor a Dios. Pero, hombre, fírmalo. Claro, sí. Fírmalo. Eso es. Bueno, también Ezequiel, aquí que lo tenemos con nosotros también, él es el actual profesor de la escuela bíblica, ¿vale? Aunque es joven, va para teólogo, ahí lo tenemos, va para teólogo. Es joven, él está a cargo de EBEF, que es la escuela bíblica nuestra, de Filadelfia, y le está a cargo de todos los candidatos de la zona de Vizcaya, ¿vale? Entonces, también queremos que nos cuente cómo va esa labor y qué es lo que le alienta a seguir y qué es lo que le apasiona a seguir. Venga, a ver, pues yo, por ejemplo, esto es algo raro, pero yo, por ejemplo, nunca me he visto en la faceta de maestro enseñar, ni me sigo viendo, me parece muy presuntuoso, ¿no? Ya. Y como has dicho también, por joven, no sé, pienso que son cosas que te tienen que dar los años. No por el tema de edad, sino porque hay mucha Biblia, hay mucho que estudiar. Aunque te pases 100 años también leyendo la Biblia, siempre vas a tener novato. Siempre lo digo, nos falta tanto por aprender, Ezequiel. Eso es. Pero yo dentro de eso, a mí cuando me ofrecieron el cargo, yo la verdad me lo pensé más de 3 o 4 días. Y fue Pascual, por ejemplo, de otra iglesia, que me alentó, me animó, me dejó un par de consejos para ponérmelo, porque él era... El anterior fue John, pero bueno, el que más tiempo anteriormente pues estuvo Pascual. Mi tiempo estaba Pascual. Eso es. Yo, en verdad, fue ante una necesidad. Me dijeron necesidad. Y los que mandan creen que podía llevarla a cabo, pues adelante. Yo hoy, por ejemplo, hoy en día, ahora que llevo 1 año y algo, me he concedido hacer un poquito ya con ellos y ya coger una dinámica buena. Por ejemplo, estamos enseñando varias cosas y les ves que aprenden. Hoy, por ejemplo, antes de bajar contigo, te decía, me llamaba, por ejemplo, uno de los candidatos, en nuestra media hora, me consulta, ¿qué te parece este mensaje? No sé, o el último estudio, hablemos de este tema. Me parece muy bien que saberlo porque esto de Cristo yo no lo sabía y luego igual, porque a veces muchos aprenden de lo que escuchan mucho en los púlpitos. Y a veces en los púlpitos, uno por la emoción o por lo que sea, o la falta de estudio, dice cosas que no son muy acordes con la doctrina en sí. Claro, eso es un peligro. Sí. Y eso es un peligro. Y sin embargo, pues a mí me da satisfacción el poder enseñar, el poder motivar, porque por ejemplo para mí se me complementan tanto el liderar a los jóvenes como a los candidatos. ¿Por qué? Porque para mí son las nuevas generaciones los que el día de mañana van a estar. Yo muchas veces cuando los miro, que a muchos de ellos pues les ves que acaban de empezar, tengo por ejemplo 5 o 6 que están ensayando apenas o se acaban de levantar, llevan unos meses. Pero claro, tú los ves y tienes que mirar, el día de mañana van a ser pastores. Y algunos de ellos estarán responsables el día de mañana, si Dios no viene antes. Y van a ser los que nos van a pastorear, los que nos van a predicar, y por eso hay que forzarles a estudiar. Yo, por ejemplo, tengo un carácter muy fuerte, muy serio, y me tomo muy en serio el tema de esto, de los estudios, pero no es lo mismo que con los jóvenes. Yo cuando hacía estudios a los jóvenes, lo hago de una forma más dócil, más comprendiéndoles que van a su ritmo, pero a los candidatos lo hago de una forma más exigente. ¿Por qué? Porque son los que tienen que dar el futuro, y ya están empezando a predicar, y tienen que dar el callo ahí, no es algo opcional. Un predicador que no estudia la palabra, para mí, no puedes predicar. Muy bien. Puedes tener muy buenas intenciones, puedes ir a repartir para la gente o comer, que está precioso,
Pero si tú quieres usar un púlpito para predicar, tienes que comerte la Biblia, desayunar la Biblia y alimentarte de la Biblia para luego ver algo. Porque tú puedes tener experiencias personales, que está muy bien, es lícito, pero el que no conoce al Dios de la Biblia no me puedes enseñar nada. A mí yo cuando predico, y a ti te pasará igual, no me gusta hablar de mí. Yo, por ejemplo, si cuento una anécdota mía es para contar a dónde he cometido un fallo, para que otros no caigan. Pero no creo que sea algo digno de decir en un púlpito la vida mía, por ejemplo, personalmente. Creo que lo digno es cuando hablamos de Jesús, cuando predicamos su palabra, cuando intentamos aprender de él. Y en el tema de los candidatos, pues a mí me motiva eso, intentar enseñarles y motivarles principios y una ética ministerial sana que el día de mañana les ayude a servir a Dios con más eficacia. Vivimos en el tiempo de la tecnología, que esto lo hemos hablado en varias podcasts, y yo creo que hoy los candidatos tienen más herramientas que nunca, Ezequiel. Yo creo que hace 20 años no había las herramientas que hay hoy, y hoy el hermano Google, como le llamamos muchas veces, te enseña muchas cosas que no todas son muy ciertas, que hay que tener cuidado donde miramos también. Pero yo creo que al no ser la misma época que hace 20 años, al no ser la misma época que hace 20 años, yo creo que la gente se puede preparar todavía mejor que nuestros ancianos de 30, 40 años atrás. Creo, vamos, porque hoy hay mucho más material. Es una espada de doble filo hoy en día, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. Yo personalmente creo, y yo uso ordenadores desde que tenía 16 años y uso todo. Y estas cosas. Pero yo creo que la mejor tecnología de comunicación la creó Dios o inspiró Dios cuando se inventó el libro. Muy bien. Es la mejor tecnología. Es la mejor forma de adquirir conocimiento y de traspasarnos unas ideas y de aprender. La gente es muy vaga a la hora de leer. Pero estamos en la lucha de que hay mucha falsa doctrina, porque date cuenta que nosotros tenemos la sana doctrina, ¿no? Creemos que tenemos la sana doctrina, pero tú pregúntale a otros predicadores, ¿vale? Cas Luna también tiene su sana doctrina. Tú pregúntale a cualquiera de los predicadores que pensar que está equivocado. Claro, nadie que predica se piensa que está equivocado. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a enseñar a los nuestros a que realmente la verdad solo tiene un camino? Porque hay muchas verdades. Claro. Tú miras una imagen y tú puedes ver una imagen de una verdad, pero otra persona desde otro ángulo mira esa imagen y es otra verdad. Ningunos mienten, pero son dos imágenes diferentes. ¿Cómo converger? Para que tengamos la sana doctrina, como decimos siempre nosotros, para que no caigamos en los errores que otros predican. Claro, pero por eso ahí nosotros tenemos leyes hermenéuticas en las cuales a la hora de interpretar yo no voy a interpretar como depende me pegue el día o como me sienta, porque a veces yo, por ejemplo, que estoy como un mal carácter un día, el juicio de Dios y que caiga fuego del cielo y a todo el mundo condeno. Y cuando estoy muy de buenas, Dios es amor, es decir, no interpreto. No depende de nuestro sentimiento, de nuestra forma de estar no va a abordar. Hay unas leyes, hay mucha gente a veces en el púlpito, y lo digo con todo el amor del mundo, hay gente que comete el error de decir, es que yo no tengo hermenéutica, como diciendo que fuera algo. Pues hermenéutica es el arte para interpretar un texto. Y son unas reglas en las cuales no los podemos inventar, sino que son unas reglas científicamente, hablando de literatura, para poder interpretar bien un texto antiguo y trasladarlo a la idea ahora. Es algo que todo candidato, todo predicador, todo cristiano, porque no me gusta tampoco separar tanto una cosa a la otra, ya que un creyente que no es predicador tiene que saber interpretar la escritura bien. Eso es. Y el deseo de querer leer la Biblia y estudiarla. Es verdad, claro. Pero es que tiene que tenerlo, no porque seas predicador vayas a la Biblia. ¿Dónde pone eso en la Biblia? Pero cuando tienes una sana hermenéutica, luego hay que echarle horas al estudio. Hombre, está claro que echando 10 minutos al día no vas a conseguir lo que pretendes conseguir. No, porque quieres subir a un púlpito, quieres predicar y quieres hacerlo bien, échale horas. Claro, pero luego es como todo. Yo entiendo que hay gente, por ejemplo, esas horas que dices, hay gente que son diferentes, ¿no? Hay gente que es muy, como si dice, se organiza muy bien, es capaz de decir, hasta ahora hago esto, hasta ahora hago esto. Yo, por ejemplo, no soy así. Yo soy de excesos, o soy de leo 3 horas, me pego todo el día leyendo, no puedo esperar hasta mañana, me tengo que coger y ponerme un libro, leerme ese tema, estudiarlo. Es decir, yo soy de exceso, o lo hago todo, o a veces no hago nada. Es decir, tengo que estar a tope. ¿Qué crees, Ezequiel, que hay que... Vamos a ir a uno de los puntos finales. ¿Qué crees que puedes mejorar, o por lo menos... porque hay cosas que nos han entrado, ¿vale? Que hoy tenemos nuestros predicadores, igual más ancianos no voy a decir nada, pero no tan ancianos, que tienen unas ideas bastante raras en torno a la lectura de la Biblia, en torno a ciertos pasajes que están muy claros hoy por hoy, y ellos no lo tienen claro y no se les puede enseñar.
¿Cómo intentar corregir a los nuevos candidatos para que no lleguen a eso? Es que A ver, una de las bases para mí de la escritura y un principio que tengo asumido es siempre hay que tener humildad. muy bien, Es decir, yo no lo sé todo. muy bien. 2, luego cuando vamos a debatir algo, buscar la verdad, no tener razón. Porque a veces discutes con gente que quiere tener razón. Y yo cuando me pasan minutos o dos que ya me doy cuenta, digo, déjalo, no discutamos. Porque quieres tener razón. Es que me da coraje cuando uno dice, es que yo lo creo así. Claro. No es lo que tú creas así. Eso es. Vamos a buscar la verdad, vamos a buscarla. Tiene Eso un es. camino. Entonces, vamos a mirar este texto, vamos a mirarlo con comentarios, vamos a mirarlo con no sé qué, y lo que se acerque más, esa será la verdad, no lo que yo crea. Yo, por ejemplo, muchas veces discuto de textos y yo no gano todas las conversaciones. Claro. Pero aprendo en todas. Es decir, o es lo que yo he dicho o es lo que tú has dicho, pero aprendemos todos. Es decir, no me tomo que lo que tú has dicho sea así y lo que yo no he dicho no como una pérdida. No, he aprendido. Pues mira, yo estaba equivocado y lo he hecho. Hace falta humildad a la hora de la escritura. Yo he hablado con obreros jóvenes, obreros de mi quinta, que ellos dicen que leen muy, muy poco la Biblia. Claro. Pero al punto de cuando predico, la tomo y leo el versículo que voy a predicar y lo desarrollo con una historia, me invento algo y bueno, y lo que salga. Pero que no se está pasando. Y eso se nota, claro. Que si se nota, tú no estás dando de comer bien a la gente. Entonces, yo quiero evitar eso, porque es que estamos hablando de gente de 40 y pico años, Ezequiel, que no hablo de un anciano. Sí, gente que tendría que comerse la Biblia. Yo no puedo corregir a un anciano de mi iglesia con 80 años. No puedo. Es un anciano. Yo he comido de él. El otro día responsable, no sé si estabas la última cuestión, bueno, sí, pero igual estáis aquí. Sí. Pues él contó algo del tío Paquito, Ah, sí. que pues el tío que se estaba quedando ciego, ¿no? Y que su pena era que no volvería a ver a sus nietos, que imagino que quisiera, pero que su pena no era que volviera a ver a sus hijos, sino que su pena era que no volvía a volver a leer. Dice, si volvía a leer, me comería otra vez la Biblia. Pues esa clase de hombres es lo que necesitamos hoy en día. O sea, se está quedando cieguico y él decía, la pena que tengo no es ver a mi familia, sino no poder leer. Eso. ¡Qué pasión! Yo quiero esa pasión. Y a veces, Ezequiel, no te pasa a ti, pero a mí me pasa muchas veces, que las ganas se me han ido algunas veces de leer. Yo he tenido una época, como aunque no esté viendo, ojalá no vean miles, pero una época de antes de la pandemia, y perdona que vuelva, que estaba a un nivel muy alto de lectura, muy alto. A veces Es que en ese tiempo yo creo que todos nos comíamos. pero yo a niveles de decir, y no lo digo porque la gente se va a pensar que exagero, muy alto de lectura, de estar constantemente todo el día. Y yo siempre, luego en ese tema, aunque antes te he dicho que era un poquito salvaje en temas, pero en planificar, yo ya tenía planificado un año entero, porque yo llevaba a los jóvenes de mi iglesia y los jóvenes de la zona, y ya tenía, en 3 meses voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer y ya tenía el año entero planificado. Pero es bueno. Pero de repente en marzo, plaf, Ah, se nos rompió y se nos vino todo eso. Y en vez de en casa haber aprovechado, por ejemplo, un tiempo leyendo más. Yo, por ejemplo, yo leía un libro, yo siempre todos los días, por la mañana, a las tardes, leo la Biblia, ¿no? Pero luego por la noche me ponía a leer un libro. Y yo ya tenía los 3 siguientes libros que me iba a leer. Yo tenía una época que una vez a la semana me leo un libro entero. Bueno. Una semana un libro, entonces un libro. eso es mucho. Claro, pues y ya tenía pensado, ese libro, en un mes ya tenía pensado los 3 o 4 libros que me iba a leer. Pues todo eso lo tenía eso. Pues en ese tiempo hice, ¡fum! Y muy bajo la lectura. Yo cometo el error de tener no 3, hasta 5 libros empezados y que como una serie de televisión que la ves el lunes y el martes, pues así hago con los libros. Y yo creo que, a ver, es mi forma, no quiero que la adopte nadie, cada uno tiene su forma. Pero yo voy bien, porque en un libro estoy leyendo soteriología, en otro estoy leyendo cristología, en otro estoy leyendo una historia de testimonio, y yo voy bien. Y me gusta. Tengo que terminar un libro. No es que sea malo. A veces me ha pasado libros son malos. Digo, bueno, el siguiente capítulo será mejor. Pero escucha, que yo soy así. Yo no tiro la toalla el primer y el segundo capítulo, pero cuando veo que el libro ya me está rayando y que no me está aportando, yo no lo termino. Tú sí lo acabas, seguro. Lo que yo sí los acabo. Pero no, ahora me centro, por ejemplo, en 3 o 4 escritores que me gustan, ya no hago más de nadie. Entonces sabes que son buenos. Claro, eso no falla. Es decir, Di algún escrito que la gente busque. Y que tienes que leer fijo, C.S. Lewis, Philip Yancey, Timothy Keller, me gusta mucho. Y John Stock. Mira, de Stock no lo he leído. Mi padre me regaló un libro, así pequeñito, que era, el título no era muy así, muy llamativo, era El Ministerio según el cuadro bíblico del apóstol Pablo. No sé, una cosa muy rara. Y me encantó. Y me he leído después de él 3 o 4 libros muy buenos de él. Y yo recuerdo que de Philip Yancey leí El Jesús que nunca conocí. Ese es tremendo. Ese lo acabo de hace poco. C.S. Lewis, pues mero cristianismo. Realmente es uno de los mejores. Di que C.S. Lewis tiene muchos libros. Sí, Cartas del Diablo a su sobrino. Es una pasada.
Y el otro que has dicho, el Timothy Keller. Timothy Keller, bueno, ese del hijo pródigo que tiene, me encanta. Y en la oración leía uno hace tiempo, que es muy técnico, pero muy bueno. Luego te habla de lo que piensa Spurgeon, de lo que piensa. Es decir, te compendia todo, mucho conocimiento de la oración. Y encima me gusta porque no es demasiado místico ni demasiado así. Muy, muy bien, me gusta. Y esos 4 escritores para mí son... Sí, que sabes que lo que hagan ellos pues te va a gustar. Siempre con una crítica, una autocrítica. Devocional, que a veces dices, me apetece escuchar un buen mensaje, pero no escucharlo, leerlo, porque está bien lo mismo. Tozer es una maravilla. Tozer. Claro. Y te motiva también. Uno tengo yo de Tozer. Claro. Bueno, pues es importante, como habéis oído, tener buen material de lectura. Principalmente la primera es la Biblia, obviamente. Esa no se puede soltar. Esa siempre tiene que ser la primera y las demás son adicionales. Como Pablo tenía libros también. El apóstol Pablo tenía libros, pero nunca dejaba los pergaminos, que era la... A ver, por ejemplo, de los libros, nunca hago competencia, porque esto es como que tú estás enamorado, por ejemplo, de tu mujer, ¿no? Y luego cuando vas a la casa de tu madre, vas a hablar de tu mujer. Ya visto lo mismo. Tú estás enamorado de Dios, tú lees la Biblia, pero luego coges otro libro que habla también de Dios. Es decir, tu vida gira en torno de Dios. Lo que sí hay que tener claro, como dices, que la Biblia es canon, la Biblia es 100% de Dios, inspirada por Dios, no comete fallo, no tiene ningún fallo ni error. Es inerrante. Y los libros tienes que ver siempre. Pero, incluso algo muy importante en lo que estudian, ¿vale? Biblias comentadas. Que sepáis que el comentario no es inspirado. La Biblia es inspirada por Dios. El comentario es lo que el autor quiere decir de la Biblia. O sea, eso tenemos que tenerlo, porque yo, candidatos, que tú llevas a candidato, me han dicho, no, que lo pone en la Biblia de MacArthur. Pues yo, ¿pero qué has leído? ¿La Biblia o lo comentado? No, lo comentado. Eso no es inspirado por Dios. Eso pueden errar. O sea, estar abierto al error de un comentario. No comáis todo como que fuera inspirado por Dios. Esa persona tendría 2 o 3 comentarios diferentes y se da cuenta que a veces un comentario dice una cosa y el otro dice otra cosa. Sí. Por eso te digo que es importante enseñar y aprender bien, ¿vale? Y nada, Ezequiel, creo que estamos llegando al final del podcast, ¿vale? Llevamos un buen rato hablando de la juventud, hablando de los candidatos futuros, que ojalá seamos la mejor remesa de candidatos que viene a Bilbao, de verdad. Realmente puntualizar algo, porque ya que hay gente que cree que es a la última generación, ¿no? Pues esperemos que la última generación sea... Busquemos más a Dios, leamos más a Dios, hablemos más de Dios. Muy bien, muy bien. No nos olvidemos de la oración, de la lectura, porque si queremos forjar hombres de Dios, los hombres grandes de Dios fueron de oración y, como no, de lectura, ¿vale? Bien. Bueno, Ezequiel, despídete de la audiencia, como quieras. Pues nada, gracias por estos momentos, por escucharnos y bendiciones para vuestras vidas y adelante y siguiendo al Señor. Amén. Bueno, pues este ha sido un programa más de Dual Glory. Esperemos que os haya gustado mucho. Agradecer otra vez a todos los suscriptores que estáis en el canal. Si no lo has hecho, pues nos ayudarías suscribiéndote, darle un me gusta, un comparte y que llegue a más gente, Ezequiel. Esta es la idea, ¿vale? Así que nada, que Dios os bendiga mucho y como cada jueves, el podcast de todos.